Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla organizada por la Obra Social Luis Pasteur. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre sexualidad de adolescentes y jóvenes. Ese es un periodo de transición físico, psicológico, emocional, en donde es muy importante estar informados, es muy importante también como padres o educadores guiarlos. Así que bueno, en esta ocasión invitamos a la doctora Sandra Vázquez. Ella es médica ginecóloga infanto-juvenil del Hospital Cosmer Gerich, también es directora ejecutiva de FUSA. Así que bueno, bienvenida Sandra ¿Qué a tal? este ¿Cómo espacio. estás? Bien, muy bien. Bueno, un placer para mí poder estar en contacto con todos ustedes y poder hablar de este tema que a veces nos cuesta un poquito, hablar de sexualidad con los hijos, acompañarlos en todo lo que es la etapa de crecimiento. Y bueno, quería comenzar compartiendo con ustedes lo que tiene que ver con la adolescencia en general, o las adolescencias, y fundamentalmente el concepto, ¿no es cierto? Según la Organización Mundial de la Salud, el periodo que comprende la adolescencia es entre los 10 y los 19 años, aunque muchas veces los papás pensar que una hija o un hijo de 10 años es un adolescente es como medio difícil. Pero bueno, y se lo divide en adolescencia temprana, que es aquella etapa que comprende entre los 10 y los 14 años, y una adolescencia tardía entre los 15 y los 19. Se los divide así porque realmente hay cuestiones diferentes, no solo en cuanto al desarrollo, sino las patologías que se detectan a una etapa o en la otra, o las cuestiones que se pueden prevenir en esas dos etapas. Hoy, mundialmente, tenemos un adolescente cada 4 personas, es decir, 1 de cada 4 personas es adolescente en el mundo. Y en general las cifras ustedes podrán comparar de los países desarrollados y los menos desarrollados son diferentes. En nuestro país particularmente contamos con más de 7 millones de adolescentes, lo que representa un porcentaje importante, un 17% de la población, con muchas variaciones jurisdiccionales. Vamos a ver que de pronto en el sur hay menos adolescentes que en las provincias del NOA y las del NEA. ¿Y por qué hablamos de adolescencias y no de la adolescencia? Porque son muy diversas de acuerdo a dónde les toque habitar. No es lo mismo haber nacido en la ciudad de Buenos Aires que en un pueblo de alguna provincia fronteriza, que tiene más características de pronto de la población boliviana que de la argentina. ¿Y qué se escucha habitualmente acerca de una persona adolescente? Que no es grande, que no es chico, que son un problema, que son reticentes, y esto muchas veces los papás lo comentan, ¿no? Esta dificultad, no podemos hablar con ellos, no quieren compartir. De los docentes o de los profesionales en la salud en general, se dice que dan triple trabajo, que hay que hablar con la escuela, con la familia, bueno, que hay casos que son complicados, que a veces no cuentan con redes de contención, y entonces que, bueno, no es mi especialidad, por lo tanto no me ocupo de esto, no quiero atender a adolescentes. Y en cuanto a números específicos, a cifras, a estadísticas, que muchas veces no nos gusta, sabemos que en cuanto al consumo, al inicio del consumo, la edad promedio es de 13 años, y que 1 millón de estudiantes de nivel de estudiantes secundarios en encuestas refieren a haber consumido alguna bebida alcohólica en el último mes anterior a esa encuesta, lo que representa la mitad de los estudiantes de todo el país. Y que el 63% de aquellos que consumieron reconocen que tomaron por lo menos 5 tragos o más en una ocasión durante esas últimas 2 semanas. En nuestro país particularmente la bebida que más consumen los adolescentes, en un 70%, es la cerveza. Y también tenemos como otros datos importantes en relación a la salud, ¿no? El 45% de los adolescentes de nuestro país utilizan el sistema público de salud como única cobertura, no es el caso de los que están escuchando o están participando hoy en esta charla. Y
3 de cada 4 jóvenes que se mueren en la Argentina, la causa de muerte es algún accidente de tránsito, y generalmente está relacionado con las motocicletas, y generalmente motocicletas, después de haber consumido en exceso alcohol. Otro dato importante es que 9 de cada 10 usan preservativo en el inicio, en la primera relación sexual. No quiere decir que después lo continúen usando en todas las relaciones. Y que la edad promedio de inicio de relaciones sexuales en nuestro país es de 15 años. 14 para los varones, 15 para las mujeres, y que esto va muy de la mano con el nivel educativo. Cuanto mayor nivel educativo tienen, en general está más postergado el inicio de las relaciones sexuales, y aquellas adolescentes que no han accedido a colegio secundario en general tienen promedios de edad de inicio más tempranas, y cuanto más temprano ya va como de la mano de un inicio de relaciones sexuales forzado o abusivo, y también va de la mano con la fecundidad en la adolescencia. Cuando hablamos de fecundidad no tenemos que pensar en embarazo adolescente, sino tenemos que pensar en maternidad adolescente, porque los registros, cuando tenemos esto, 53% de las adolescentes que fueron mamás nos informaron que no buscaban en ese embarazo, y 65% no había utilizado ningún método anticonceptivo. Estamos hablando de aquellas adolescentes que tuvieron su bebé, no de aquellas que interrumpieron el embarazo. Entonces pensemos que la tasa de embarazos es muy superior a la tasa de fecundidad, es decir, de las que fueron mamás. Y como les decía, es muy importante tener en cuenta que la mayor, es decir, el porcentaje de mamás entre adolescentes siempre es mayor de acuerdo al nivel educativo que tengan. Cuanto menor nivel educativo tienen, más alto es el porcentaje de mamás adolescentes en nuestro país. Esto es un dato significativo, ya que por peor que sea la educación, el entorno educativo, el colegio, sostiene, acompaña, ayuda a mejorar estos índices de embarazo, a disminuir los índices de embarazo. Algunos datos respecto de la iniciación sexual. Imaginen que es la transición a partir de la cual las mujeres entran en un riesgo de embarazo, y cuanto más temprano, por ende, mayor es el periodo de exposición, y cuanto más temprano, menor es la posibilidad de que esa adolescente pueda sostener un método anticonceptivo, tener una cierta responsabilidad en su uso y demás. Y ni hablemos de aquellas adolescentes que se inician sexualmente bajo coerción o bajo violencia sexual, que lamentablemente es muy frecuente. Pero el conocimiento, el acceso y el uso consistente de los métodos anticonceptivos, indudablemente que es el elemento esencial para prevenir esos embarazos no deseados, pero después vamos a ver que lo más importante y la base de todo es la educación sexual integral. Y como les decía, la edad de iniciación varía de manera significativa entre los sectores sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos que en Argentina por día nacen 7 bebés, hijos de niñas menores de 15 años. Y que la mayoría, obviamente, de los embarazos en menores de 15 fue producto de un abuso sexual. Si bien hay comunidades muy específicas en nuestro país, fundamentalmente en el NOA y en el NEA, que tienen que ver con comunidades indígenas, donde hay matrimonios a edades a los 13, a los 14, la mayoría de los adolescentes de nuestro país que inician sexualmente por deseo, se representa a partir de edades más avanzadas de los 15. Cuando estamos hablando de 13 años o menos, para nuestra ley directamente es considerado abuso sexual o violación. Y 7 de cada 10 de los embarazos en adolescentes, ya de la adolescencia tardía, de 15 a 19 años, no son intencionales. Hay múltiples encuestas y hay múltiples tomas de registro a partir de historias clínicas donde reconocen que no estuvieron buscando ese embarazo. No solo es importante el tema del embarazo, sino que hay algo que está sucediendo desde hace unos años, diría yo 3, 4 años, está aumentando
la incidencia de algunas enfermedades que ya las dábamos como una antigüedad. Nuestras abuelas hablaban de sífilis. Bueno, es como una vieja enfermedad que, como dice acá, está de vuelta. Se están detectando aproximadamente 50 casos por mes de sífilis y se cuadruplicó la tasa de casos entre el 2013 y el 2018, y uno de los picos es en los jóvenes de 15 a 24. El otro de los picos es fundamentalmente en los varones mayores a 55 años, que se lo ve muy asociado al uso de sildenafil o Viagra, como suelen llamarlo, y como un descontrol, por llamarlo de alguna manera, sin uso de preservativo. Uno de los últimos datos es la notificación de que casi el 16% había aumentado desde el 2017 al 2018 la tasa de incidencia de sífilis. Y algunas causas tienen que ver con el uso del preservativo, ¿no? Solo un 14% de los adolescentes utiliza siempre preservativo. El 65% en algunas oportunidades y el 20% nunca. Con lo cual es fácil poder comprender por qué están aumentando la cantidad de casos de sífilis. Y no solo que está aumentando, no es un análisis que se le pida a un adolescente en forma rutinaria. Yo diría que ni siquiera a los adultos, y esto es culpa nuestra, de los profesionales de la salud. Y volvemos a que la falta de información sobre la salud sexual y la salud reproductiva, la falla en esa implementación de la educación sexual integral, trae estas consecuencias. ¿Qué podemos hacer? La mejor manera de evitar estas infecciones de transmisión sexual, como les decía, es informarse adecuadamente. ¿Por qué decimos adecuadamente? Porque en general las y los adolescentes se informan a partir de su grupo de pares. Y muchas veces esa información es errónea, no es del todo clara. Entonces es muy importante trabajar con ellos en las escuelas y en otros espacios. En esta foto que estamos viendo, bueno, esto es Casa Fusa, y hay un grupo de adolescentes haciendo un curso de formación de promotores de pares en salud. Son cursos que tienen que ver con todo lo que es la salud sexual y reproductiva, los derechos, los cuidados, las enfermedades, en fin, es muy amplio, pero ellos son los mejores promotores para su grupo de pares. Entonces vamos a lograr con esto que cuando transmitan esa información sea válida. Es clave también en la adolescencia acceder a un servicio de salud amigable, integral, basado en 4 pilares, que quiero que presten mucha atención a esto: la autonomía, la confidencialidad, el secreto profesional y la beneficencia. Cuando uno habla de confidencialidad y secreto profesional con los adolescentes, debe ser claro que todo lo que transcurre en la consulta, que por supuesto no tienen por qué estar acompañados de sus padres o adultos, si los acompañan porque ellos quieren, es fantástico, pero la ley marca que a partir de los 13 años pueden ir solos a una consulta, y que nosotros, los profesionales de la salud, debemos recibirlos y nunca ponerles una barrera a esto. Y con ellos debemos ser claros de que todo lo que nos cuenten va a quedar en la historia clínica y que no lo vamos a estar ventilando con su familia. Porque si nosotros nos vinieron a buscar y tienen confianza en nosotros, no podemos faltar a esa confidencialidad. Y el hecho de la autonomía es que ellos puedan decidir por su propia voluntad un montón de cuestiones relacionadas a su salud y fundamentalmente a la salud sexual y reproductiva. Frente a una encuesta que se hizo sobre la implementación nacional de la educación sexual integral y fue hecha por adolescentes, para adolescentes de todo el país, hecha por el colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, pudimos ver que esta ley, que está vigente desde el año 2006, y que es muy amplia, y que propone la construcción colectiva de saberes en todos los establecimientos educativos. Con esto quiere decir que no importa que sean públicos, no importa que sean privados, que sean religiosos, la ley es para todos por igual. Pero en la práctica, fíjense los años que lleva de vigente esta ley,
el cumplimiento es muy escaso y muy heterogéneo y depende siempre de las voluntades del director o directora del establecimiento. Es muy dificultosa la aplicación de esta ley. Por eso estos adolescentes y jóvenes hicieron esta encuesta. Y a los 10 años de la implementación, estas instituciones de la sociedad civil, PUSA, FEIM, WEFED, Amnistía, recabó algunos datos. Por ejemplo, que solo el 50% conoce específicamente lo que dice la Ley de Educación Sexual Integral. El 86% refiere a haber trabajado temas vinculados solamente al sistema reproductivo, que no es lo que marca la ley. Es decir, si en un colegio de pronto religioso se dispone que no van a aplicar la ley, pero quieren hacer de cuenta que sí, van a decir, vamos a dar educación sexual integral, pero en realidad los contenidos están relacionados a la biología, no a la sexualidad en general. Y a través de esta misma encuesta, cuando estos jóvenes preguntaban, veían que el promedio de temas abordados del listado de 9 temas que se indagaron, solo se abordaban 3.9 de esos 9 temas. Y por supuesto decrece considerablemente el trabajo vinculado a lo que tiene que ver con los derechos, alternativas frente a situaciones de embarazo no intencional o no deseado. Entonces, es importante hablar de sexualidad dentro de la familia, más allá de la Ley de Educación Sexual Integral que debe ser aplicada, y en eso estamos muchas organizaciones luchando para esto, y también desde el Ministerio y desde el Sistema Público de Salud para que se cumpla realmente. Si nosotros nos comparamos con otros países, por ejemplo, no sé, algunos países europeos como Suecia, como Holanda, ellos tienen tasa de fecundidad adolescente 0. Cuando ven un adolescente, vienen a rotar a la Argentina y ven un adolescente de 14 años en una sala de espera de un hospital público de salud embarazada, le sacan fotos, porque es una cosa rara para ellos. Entonces, entendemos que hablar de sexualidad desde muy chiquitos, desde jardín de infantes, es lo ideal, con contenidos claros y adaptados a cada edad. También entendemos que es una tarea difícil para los padres, ya que uno trae como adulto las propias limitaciones, prejuicios, o no tuvo la experiencia de haber podido hablar con sus padres sobre temas relacionados a la sexualidad. Y muchas veces, muchos papás y mamás no tienen la posibilidad de hablar porque no cuentan con esos conocimientos. Y en una encuesta que hicimos desde FUSA, a mujeres, a madres que tenían hijos adolescentes, un 30% de esas mamás admitían que tendrían que hablar más sobre ciertos temas con sus hijos o sus hijas adolescentes. Pero sienten que es muy difícil que esas adolescentes o esos adolescentes les cuenten sus cosas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que no se puede empezar a hablar de sexualidad cuando uno está dispuesto y la adolescente o el adolescente tiene 14, 15 años. Cuando uno lo toma a este tema desde muy chiquitos y lo va analizando, hablando y transcurre como algo de la cotidianidad, es mucho más fácil que de pronto en la adolescencia un adolescente quiera escuchar a su madre o a su padre, prefiere no tocar este tema. ¿Y qué exigen hoy los jóvenes? Esto es importante, escuchar cuáles son sus exigencias y cuáles son sus desafíos. Fundamentalmente que haya en los colegios actividades relacionadas a esta temática. Hubo un antes y un después del 2018, cuando se dio el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde muchas adolescentes y jóvenes empezaron a estar como más participativas. Y ahí descubrieron que la ley de educación sexual integral era obligatoria y comenzaron a presionar en sus colegios para que se lleve adelante. Es un largo camino, pero en eso cada día se va mejorando. También pensamos que hay... ¿Sí? Acá justo estaban comentando que en algunas escuelas religiosas les hacen pelar frutas como en la parte práctica. Sí. Eso estaban haciendo. Y hay dos consultas que quedaron para no pasar. El tema de sífilis, ¿cómo es que se detecta si una persona tiene?
Mira, la sífilis habitualmente se detecta por lo que se llama screening, es decir, uno va al médico y te pide hemograma, hepatograma, todos los análisis de rutina, y en general habría que poner sífilis, que se pone como una sigla, VDRL, y VIH. Uno debería pedir esas dos, digamos, de sífilis y de SIDA, siempre de rutina. El tema es que a veces a los profesionales nos cuesta un poco, si tenemos de pronto a una mujer, un hombre o un adolescente, que no tenemos por qué pensar que va a tener una enfermedad de transmisión sexual, cuesta pedirlo, porque es como se puede ofender, le puede molestar. En realidad, si uno dice, hago screening de esto, a nadie le molesta que le pidan el colesterol o los triglicéridos o un hemograma para ver si hay anemia. Pero puede decir, ¿por qué me está pidiendo un análisis de sífilis si yo soy una señora casada con mi marido hace 25 años? Empiezan a surgir estas cuestiones. Ahora, si los profesionales de la salud decimos, te estoy pidiendo todo esto porque lo pedimos a todo el mundo, es una buena manera de hacer ese screening poblacional, de detectarlo en forma temprana, hacer el tratamiento, que es muy sencillo, y que termine allí la Tener enfermedad. consecuencias, claro, peores. Claro, exactamente. ¿Y hay igualmente algún síntoma o alguna señal de alarma? Solo en la primera etapa, es decir, cuando aparece el chancro, que es como una ampollita que en general, si aparece en los varones, si aparece en el pene, es visible. Si aparece en el cuello del útero de la mujer, no es visible, no se detecta. Esa ampollita está unos días, es indolora, a diferencia de las ampollas que produce el herpes o alguna otra enfermedad. Y entonces una vez que pasa a otro estadio, ya no se detecta solamente en sangre. Y cuando se detecta ya en estadios muy, muy avanzados, ya son complicaciones severas. Es una enfermedad que no debería realmente existir, ya no debería existir. Pero lo único que la previene es el uso adecuado del preservativo, ¿no es cierto? Y otra consulta, ¿cuál es la relación entre sífilis y Viagra que comentaste? No, es que, digamos, a medida que el Viagra comenzó a utilizarse masivamente, como se utiliza hoy, porque se utiliza, los adolescentes lo utilizan sin necesidad, pero para sentirse más seguros, y los hombres adultos mayores que tenían de pronto alguna dificultad en la erección y que, bueno, tomando el Viagra se sienten mejor, las relaciones más placenteras, se sienten más seguros, pero que cuando tienen relaciones que pueden ser de riesgo con personas que no conocen o trabajadores sexuales o lo que fuera, no utilizan el preservativo. El tema no es el Viagra, es el no uso del preservativo. Entonces, por eso se vio que en hombres adultos más grandes que no tienen la costumbre de usar el preservativo porque de jóvenes no lo necesitaban, no existía el SIDA, no había problema, bueno, son los que más están teniendo junto con los adolescentes estos picos de mayor cantidad de sífilis y de VIH positivos. Contagios. Ujú. Ujú. Bien, bien, bueno, podemos seguir entonces. Bueno, Es lo que y quedó, ¿no? también Sí. También pensar en los aportes que se pueden hacer a la comunidad desde otros lados. Por ejemplo, este es un libro que realizamos con la Fundación Garraham, justamente para docentes, para padres, para comunidad en general, y cuáles son las miradas sobre la adolescencia, todo lo que uno puede pensar desde una perspectiva integral. Y como un desafío permanente que tenemos es históricamente, cuando se le hablaba a los adolescentes sobre sexualidad, siempre era cuidado que te vas a embarazar, cuidado que te vas a enfermar, todo era negativo. Y es muy difícil que desde la mirada de ellos, que toman, como cualquier humano, ¿no? a la sexualidad, a las relaciones sexuales, desde el punto de vista del placer y no desde el temor, si no nos acercamos a ellos a través de conceptos relacionados al placer, por ejemplo, cuando uno, como ginecóloga infanto-juvenil, lo digo, cuando viene un adolescente y va a empezar a tener sus relaciones sexuales y tenemos la suerte de poder recibirla antes de que comience, también le tenemos que enseñar a cómo se coloca un preservativo. No es cosa de varones,
¿Por qué? Porque lo mejor que puede pasar para esos adolescentes es que el momento de la colocación del preservativo sea un momento de placer también, y no de interrupción de esa relación. Esto pasa en los adultos también, ¿no es cierto? Es decir, bueno, paremos acá, que me voy a poner el preservativo. Imaginen un adolescente que recién está comenzando, que a veces lo pone mal, que lo pone al revés, que no sabe cómo, que está nervioso. Bueno, si esto también las chicas lo saben utilizar, también pueden comprobar que está bien colocado, y entonces lo que quiero hacer hincapié en siempre pensar en el enfoque positivo y no solo de los riesgos. La mejor manera de prevenir es que los métodos, tanto los anticonceptivos como el preservativo, sean utilizados bien en todas las relaciones y en todo momento. Entonces, como volvemos a decir, informarnos o informarlos adecuadamente es lo mejor. Y estos desafíos, yo diría que son como intersectoriales, ¿no? No solo hay que pensarlos dentro del grupo familiar, sino de las políticas públicas, que como les decía, hace muchos años están con un hincapié importante, y hay un plan nacional de prevención de embarazo no intencional en adolescentes que está funcionando muy bien, fundamentalmente en unas cuantas provincias donde las tasas de embarazo adolescentes son altísimas, y es como una articulación entre todos los niveles, ¿no es cierto? Niveles que tienen que ver con los centros de salud, nivel de colegios, y hay un vínculo importante entre todos los organismos de tal manera de llevar una acción clara a esos adolescentes. Como también articulación de organizaciones de la sociedad civil con organismos internacionales y el Estado que colaboran para poder llegar a través de distintas acciones a estas adolescentes, como para que evitar estos números que tenemos tan elevados en Argentina. Y por último, y como les decía antes, el empoderamiento de jóvenes y adolescentes, exigiendo en sus colegios, en sus redes, en sus clubes, en todos lados, estar informados y poder decidir sobre sus propios cuerpos, cómo, cuándo comenzar a tener relaciones. Es muy frecuente, o antes era más frecuente, que por ejemplo el inicio de relaciones sexuales por parte de los varones estuviera ligado a una presión por parte de algún compañero de colegio: che, vos sos el único que no empezaste a tener relaciones, y ese adolescente todavía no está preparado, no se siente con ganas, puede ser nada bueno comenzar a tener relaciones si no se siente que está en su momento. O muchas veces también ocurre con las chicas, o alguna otra persona que esté ejerciendo un poder, como puede ser una pareja, que haya de una chica con una persona un poco más grande o que lleve unos cuantos años y tenga un poder que no digo la obligue, pero que la vaya presionando a iniciar sus relaciones cuando ella todavía no está decidida. Entonces, este empoderamiento de jóvenes y adolescentes que puedan decir quiero o no quiero, cuándo, cómo, con quién, es muy importante. Y en esto va de la mano la educación sexual integral con la provisión de métodos anticonceptivos, porque son los pilares fundamentales para evitar los embarazos que no se planifican, las maternidades a edades tempranas y fundamentalmente las interrupciones de embarazo inseguras. Si bien ahora con esta nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo a partir de diciembre de 2020, hoy se ha bajado bastante la tasa de abortos inseguros, porque cualquier persona puede ir a cualquier sistema de salud público, privado, de obra social y demás, y deben darle respuesta, y entonces se estaría terminando en algún momento la mortalidad a causa de abortos clandestinos e inseguros. La idea es no llegar nunca a un embarazo que uno no buscó, y solo tener que interrumpir un embarazo por alguna causa que no sea evitable, o por alguna malformación o una violación, o que un método anticonceptivo falló, que esto puede pasar. En cuanto a las políticas de salud pública en el país, tenemos desde el año 2003 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que hoy es una dirección nacional y que ofrece en forma gratuita una amplia variedad de métodos anticonceptivos. Pero esta ley de educación sexual, de salud sexual y reproductiva
llega a todos los niveles, no solamente de salud pública, obras sociales, prepagas y demás. Y en este caso, Luis Pasteur particularmente es una de las prepagas que cumple perfectamente con la normativa del Programa Nacional, brindando los métodos anticonceptivos en forma gratuita, que es lo que marca la ley. Estos métodos anticonceptivos están al alcance de todo adolescente que lo requiera y, como les dije antes, no necesitan ir acompañadas de un adulto. Es decir, si bien está buenísimo cuando se acercan con algún familiar adulto y vienen acompañadas, pero también respetamos que vengan solas y que no quieran compartir con ningún familiar esta situación de que está teniendo relaciones o que se va a iniciar porque es parte de lo que quiere guardar en secreto, por lo menos por un tiempo. Esto que están viendo acá es una imagen de un póster que hizo la Dirección Nacional de Adolescencias y Juventudes, donde están planteados todos los métodos anticonceptivos en forma didáctica para trabajar con las chicas y los chicos, y fundamentalmente pensando en cuánto quieren, digamos, cuánto quieren planificar el uso de un método anticonceptivo. ¿Cuánto están capacitados para sostener un método anticonceptivo de uso diario? Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas. Todos los métodos son eficaces, el tema es cómo los usamos. Y si nos vamos a olvidar 1 o 2 comprimidos de las pastillas anticonceptivas por mes, puede ser un buen método que pase a ser un método donde falle, y no es cuestión de la medicación, sino del mal uso. Entonces ahí es donde le planteamos, sobre todo en general se acercan las mujeres, qué está dispuesta, qué le gusta. No lo decidimos los profesionales el método que va a utilizar. Nuestra obligación es contarle absolutamente todos estos métodos y que ellos decidan, si vienen en pareja o si viene la chica sola, cuál es el método que más le conviene, que más le gusta, que más interpreta que puede ser mejor. Y empiezan las cuestiones de los mitos, de que la pastilla engorda, de que el chip, de que, bueno, todo lo que ustedes escuchan habitualmente. Entonces, nuestra obligación es informar y acompañar en esa decisión. Y por supuesto el preservativo es el único método que previene no solo el embarazo, sino que protege contra las infecciones de transmisión sexual, y deberían conseguir preservativos gratis en todos lados. En los centros de salud y en los hospitales públicos están a disposición, pero deberían saber que pueden ir por su obra social o su prepaga a retirarlos gratuitamente, y que debería ser sencillo esto. Lo ideal sería que en todos los colegios hubieran los baños y demás. Esto ya ahí entramos en conflicto con algunos colegios, sobre todo de índole religiosa, ¿no? Esto es como para que pensemos que, si bien el uso del preservativo es muy sencillo, no quiere decir que un adolescente, por más que haya visto 1000 películas de las que sean, en el momento del uso lo usen bien. Y esto también pasa con adultos. Entonces es importante mostrarles, y por eso cuando hablamos de educación sexual integral en los colegios, no es mostrarle una foto, no, hay que tomar un preservativo, tomar un modelo de pene o de lo que haya, y mostrarle cómo se usa bien, que los mismos adolescentes manipulen el preservativo, sepan cómo abrirlo, no lo abran con los dientes, y hagan como un sketch como de situación, porque imaginen que una cosa es, uno está sentado en un aula y mira y lee la fecha de vencimiento y lo abre tranquilo, y otra cosa es la situación de la relación sexual, donde intervienen otros factores, ¿no? De ese momento, de los nervios, de la situación. Entonces es importante tocar todos esos puntos cuando uno enseña a usar correctamente el preservativo. Y es cierto, hay falla en los métodos anticonceptivos, y cada método anticonceptivo tiene una tasa de falla particular. Todos la tienen, menos obviamente la ligadura de trompas, ¿no? Esa no tiene, cuando se secciona la trompa, ya no hay más posibilidad de embarazo, o cuando se hace la vasectomía, que es justamente ligar los conductos deferentes en el varón. No son métodos que se utilicen en la adolescencia. Entonces,
la Organización Mundial de la Salud, ante la dificultad de reducir el número de embarazos no deseados en la adolescencia, fundamentalmente en América Latina, en África, en Asia, no tanto en Europa, desde hace varios años recomienda que los adolescentes utilicen métodos de largo plazo, de larga duración, como el DIU con hormonas, el implante, que los chicos le llaman el chip, o la inyección trimestral, que en este momento no hay disponibilidad en nuestro país. Estos métodos nos dan la seguridad que ya no dependen de la adolescente para su uso. Una vez colocado un DIU, una vez colocado un implante, ya actúa sin tener ni que ocuparse esa persona de ese método. Y a ustedes les llamará la atención que acá dice DIU en adolescentes, y insisto en esto porque hay DIU que tienen un tamaño adecuado para adolescentes y que no es un problema ni una contraindicación no haber tenido embarazos para la colocación de un DIU. Acá tienen las fotos de un DIU, en este caso el que están viendo del DIU aquí en pantalla es un dispositivo pero con hormona. Eso blanquito es la hormona, sería el Mirena como es la marca comercial. Y a la derecha está el implante, lo que llaman el chip anticonceptivo, que se coloca, es muy sencillo, debajo de la piel, y dura de 3 a 4 años. Si bien puede producir irregularidades menstruales, al ser 100% efectivo, la falta de la menstruación no es un problema para las adolescentes. Para poder llevar adelante todo esto que estamos hablando y que realmente sean métodos accesibles para cualquiera y en cualquier parte del país, el Ministerio de Desarrollo Social, junto con el Ministerio de Salud, y en este caso en particular, en articulación con FUSA, llevamos adelante una campaña en el tren sanitario antes de la pandemia, recorriendo el país y llegando a lugares inhóspitos donde la gente se acercaba al tren sanitario, fundamentalmente las adolescentes, y que en general venían con sus bebés en brazos, chicas de 15 años, 16, con 2 o 3 hijos, y se les colocaba el implante subdérmico, el chip, en el tren sanitario, ya que no requiere controles posteriores, es el método ideal para la gente que de pronto no tiene acceso después al sistema de salud. No es el caso de ustedes, yo les estoy contando por qué se hacen todas estas acciones, porque nuestro país tiene una tasa de embarazo adolescente muy elevada, teniendo en cuenta que es el único país de toda Latinoamérica que tiene acceso gratuito a todos los métodos anticonceptivos. Es como decir, ¿por qué tenemos sarampión? Si tenemos vacunas para el sarampión, no debería haber ningún chico en todo el país con complicaciones a causa de un sarampión. La realidad es que tenemos muchos chicos sin vacunar. Entonces hay que trabajar en un montón de cuestiones relacionadas más a lo social o al acercamiento o a levantar todas las barreras que existen para que se acerquen al sistema de salud. En cuanto a estos mecanismos, es importante desarrollar diferentes acciones en la comunidad, con los adolescentes, de adolescentes hacia otros adolescentes, en las plazas, bueno, todo esto antes de pandemia, y ahora se está empezando a recuperar esto. Nosotros desde FUS hacemos talleres, hacemos campamentos, trabajamos con los docentes, muchas veces con los padres, y esto mediante actividades lúdicas se pueden ir transmitiendo un montón de conocimientos que después ya se los llevan y lo transmiten a su grupo de pares. Hablábamos antes del empoderamiento de adolescentes y jóvenes, y es importante porque al contar con esa información clara, científica y accesible, les permite tomar decisiones, como decíamos antes, informadas sobre su salud sexual y reproductiva, y ejercer sus derechos a disfrutar realmente de una vida saludable y placentera y sin violencia. Todo esto que parece una frase, en la práctica uno ve muchas adolescentes que viven situaciones intrafamiliares de violencia sexual crónica, o si nos ponemos a pensar cómo se llamaba antes el programa de salud reproductiva, era programa de salud reproductiva y procreación responsable. Nada más lejano para un adolescente de pensar en la procreación. Por eso se le fue cambiando el nombre, por salud sexual
específicamente qué es lo que les interesa, no la reproductiva. ¿Por qué? Porque pueden elegir si tener o no tener hijas, con quién, cómo y cuándo, y elegir el método anticonceptivo que más se adapte a la necesidad de esa adolescente en particular. Y para eso conocer los derechos es el primer paso. Y nuestro país, por suerte, tiene leyes muy avanzadas para lo que es Latinoamérica. Nuestra dificultad es hacer cumplir las leyes en nuestro país, no solo de esto, ¿no? de todo, diría yo. Aquí hay fotos de talleres y capacitaciones sobre derechos sexuales y reproductivos para adolescentes, familias y equipos de salud, y fundamentalmente docentes, que están muy interesados en poder capacitarse, ya que sienten la necesidad de brindar en los colegios, desde su propia voluntad, contenidos relacionados a la ESI, y no tienen esa capacitación, y ellos están sumamente interesados. Acá hay parte de materiales que nosotros habitualmente hacemos, folletería, que entregamos en las actividades y dejamos también en algunos colegios, que fundamentalmente buscan derribar los mitos más frecuentes, ¿no? El mito de cuando, por ejemplo, si un varón eyacula fuera de la vagina, no puede dejar embarazada, que el preservativo se rompe, y esto es muy frecuente escuchar, no, se rompe. Si se rompe es porque está mal usado. Los preservativos están muy testeados, son todos de buena calidad, no existen preservativos malos en la Argentina. A veces la gente dice, ah, no, pero estos son del Estado, los que entregan en los hospitales son malos. No es así, son los mismos que encontramos en la farmacia, nada más que van a tener el escudo nacional en vez de tener una marca registrada, pero están fabricados y son los mismos que encontramos en cualquier sitio para comprar. Entonces, esto de romper con los mitos, que ustedes habrán escuchado muchísimas veces, las pastillas engordan, con el DIU se puede quedar embarazada, el hijo nace con el DIU pegado a la cabeza, la vasectomía produce después falta de deseo sexual o falta de erección en los hombres. Bueno, de cada método anticonceptivo podemos escribir un libro de mitos y de fantasías. Eso es muy importante, trabajarlo con los adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando adoptan un método anticonceptivo o el uso del preservativo, ya desde las primeras relaciones, esto es como aprender a lavarse los dientes cuando uno le enseña a un chiquito de 2 años o 3 a cómo higienizarse para mantener una salud bucal adecuada. Bueno, es para toda la vida. Por eso es importante hacer hincapié en esta etapa. Y pensar que si ya llegamos tarde, si esa adolescente se embarazó y decidió interrumpir un embarazo, muchas veces una situación, es difícil obviamente para cualquier ser humano decidir interrumpir un embarazo, pero las circunstancias que llevan a una mujer joven o a un adolescente a decidir interrumpir un embarazo que no buscaron, es complejo y generalmente están relacionados con influencias ya sea de índole social, familiares, que determinan sus vidas, algunos valores que tienen que ver con las creencias religiosas, ejercen un rol como de influencia muy importante a la hora de decidir. Y es importante acompañar a estas adolescentes en estas decisiones, sea la que tomen, bueno, como familia, como grupo de pares, como docentes o agentes de salud, como en mi caso, acompañarlas en la decisión que tomen. ¿Para qué? Para que no corran riesgo. Lo más importante es cuidar su salud, sea cual sea la decisión que tomen. Entonces, cada consulta es una oportunidad y es muy importante, si se da esa situación, que no recurran a prácticas inseguras, que se acerquen a un sistema de salud de cualquier índole para contar con un asesoramiento que les asegure una salud sexual. Porque puede ser que en ese momento no quieran ser madres, que, bueno, que decidan interrumpir, pero seguramente a futuro sí van a querer, lo más probable, tener un hijo, y conservar una buena salud reproductiva es lo adecuado. La consulta a un equipo especializado en atención integral de adolescentes es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque los adolescentes en general no se acercan al sistema de salud, no van nunca al médico. Entonces, si a principio de año en el colegio piden un certificado de aptitud física, y es el único momento en que un profesional de la salud va a estar con ese adolescente o ese adolescente,
ese es el momento que ese profesional tiene para poder conversar sobre las inquietudes, las dudas, sobre la sexualidad, de evaluar si usan o no bien el método anticonceptivo, si están tranquilos con el tipo de relaciones que están teniendo, si están decididos, en fin. Es muy importante tener un profesional de confianza que los acompañe en esta etapa. Muchas veces las familias ocupan un rol importante y pueden sostener estas conversaciones, pero muchas veces no. Entonces, el colegio, el docente, algún docente o el profesional de la salud son las personas que van a jugar ese rol. Y yo diría que como conclusión es importante que desde los servicios de salud los adolescentes se sientan que van a un lugar que es amigable, que refuercen la importancia de la prevención y que faciliten el poder hablar libremente sobre su sexualidad, porque muchas veces tienen que tomar decisiones si van a tener relaciones con un varón, con una mujer, están indecisos, son situaciones muy complejas, no las pueden contar en su casa, entonces con alguien las tienen que hablar. Y a su vez que les permita conocer las leyes y poder exigir el cumplimiento de las mismas. Acá en la Ciudad de Buenos Aires no tanto, pero en muchas provincias todavía hay personas que tienen 15, 16 años, van al médico y dicen, no, si no venís con tu mamá o tu papá, no te puedo atender porque sos menor. Eso no es lo que dice la ley y es importante que lo tengan claro para poder ir a buscar atención en salud. Y acá de pronto son algunos folletos o algunas imágenes. Los adolescentes en general se manejan mucho con Instagram. Estos son consejos prácticos en general para familias. Ustedes van a ver que está escrito con lenguaje inclusivo porque no es que nosotros todos usemos lenguaje inclusivo, pero para transmitir y que ellos mismos ayuden a transmitir, les gusta que esté escrito en lenguaje inclusivo. Entonces, cómo hablar de la sexualidad con las hijas y los hijos, hablar con sinceridad. Es normal sentir vergüenza o incomodidad cuando se hablan estos temas, pero aceptar que eso ocurre y comentarlo en esa conversación también ayuda a aliviar esas tensiones de esa misma conversación. Escuchar con atención y no juzgar. Si de pronto alguno de nuestros hijos nos hace alguna pregunta, pensemos que para poder hacer esa pregunta también tuvo que vencer dudas, le costó animarse a hacer esa pregunta, entonces hay que aprovechar ese momento y escuchar lo que tiene para decir. Y aprovechar la curiosidad, ¿no? Las preguntas que surgen cuando son muy chiquitos son buenas oportunidades para ir creando este espacio que yo les decía, porque es muy común que llega el viaje de egresado de 5º año y la familia, el colegio, empieza el temor, se nos va a embarazar en Bariloche, se va a emborrachar, todo lo peor va a ocurrir en el viaje de egresados. Entonces, 3 semanas antes los colegios empiezan a pedir talleres de educación sexual, los papás empiezan a querer enseñarle a sus hijos varones cómo usar el preservativo. Bueno, no va por ahí la cosa, va por empezar en la niñez, creando esas situaciones y oportunidades para un espacio de confianza, de respeto, que es la clave para acompañarlos durante toda la adolescencia. Como les decía, no es una charla, es todo un proceso conversar con los hijos sobre la sexualidad, que puede durar muchísimo tiempo, toda la vida. E ir planteando los temas de acuerdo, no le vamos a ir a hablar a un chico de 18 años que es la masturbación, porque nos puede dar una cátedra, pero sí podemos empezar a hablar eso cuando son chiquitos, cuando de pronto necesitan sus espacios, a los 12, 13 años, que se encierran en el baño, entenderlo como algo normal, poder charlar como que es parte de la vida y que eso le quita presión a esa charla. Y adaptar, como les decía, la conversación a cada edad. Por eso los contenidos de los materiales de la educación sexual integral están adaptados a los 4 años, a los 5, a los 7, hasta los 18. Y es muy importante poder ir dando las temáticas de acuerdo a la edad que tengan esos niños, niñas, adolescentes. Y algo importante, no sabemos todo como papás. Entonces, si hay algo que nos preguntan y no lo sabemos, está bien poder decir, no sé,
pero me interesa buscar información y volvemos a charlarlo, o lo pueden hacer juntos. Es sincerarse con los hijos, es importante, más que los adolescentes suelen juzgar a sus padres, hay una etapa como de conflicto donde están siempre en confrontación, y está bueno mostrarles que somos personas que no sabemos todo y que nosotros hemos tenido que ir buscando también nuestra propia información. Y mantener la mente abierta, poder conversarlos con ellos, sin imponer un punto de vista, porque a nosotros nos pasó, nosotros tuvimos otras vivencias, no tenemos por qué siempre estar de acuerdo en todo con nuestros hijos, pero lo más importante es prestar atención a lo que nos están diciendo, no interrumpirlos, sino imponer nuestro punto de vista, sino compartir diferentes puntos de vista. Y lo más importante de todo es que sepan que pueden confiar en nosotros, más allá de que no compartamos todo, que no estemos de acuerdo en todo, hacerles saber que siempre pueden contar con nosotros como padres para recibir un consejo o pedir información. Si ellos consideran que no somos confiables porque los vamos a castigar, los vamos a retar o los vamos a estar poniéndole una lupa todo el tiempo, van a dejar de contar con nosotros. Esto es un ejercicio difícil para los adultos, pero más adultos de nuestras generaciones que en general no han tenido la posibilidad de estos momentos compartidos, de charlas con sus padres en relación a la educación sexual integral, al manejo de los métodos anticonceptivos. Entonces a veces cuesta un poquito, pero es importante reflexionar esto, ¿no? en las casas. Bueno, espero haber sido clara, que esto les haya aportado algo, y estoy acá para escucharlos y escuchar sus comentarios y sus preguntas. Bueno, hay varias preguntas, pero me pareció mejor dejarlas todas para el final. A todos aquellos que quieran pueden tomar nota del mail de Sandra S. Vázquez, lo sacaste, grupo, Ay, sí, no sé si tomaron es nota. svásquez@grupofusa.org. Si alguien quiere hacer una consulta, tienen el contacto de Sandra. La verdad que estuvo muy interesante, Sandra, y a veces es difícil aplicar todo esto, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a empezar de atrás para adelante, de las últimas. Adriana comenta, ¿cómo puede abordar el tema con su hijo cuando le incomoda y lo evade? Pone un muro. Bueno, esto es lo que hablábamos antes. En general, incomoda y evade casi todos los adolescentes cuando uno empieza como a querer indagar. Entonces hay que buscar estrategias desde que son chiquitos, ¿no? Con un cuento, con un librito, con un dibujo, mirando una película juntos que tenga que ver con alguna temática, y entonces va aliviando como las tensiones. Ahora, si uno va y le dice, hoy tenemos que hablar de esto, o quiero saber que ahí muchos adolescentes ponen una barrera increíble, y es ahí donde está bueno que un docente, un profesional de la salud, un tío, un amigo, alguien ocupe ese rol que los padres no, por la característica de ese adolescente o las dificultades mismas nuestras de ser padres, nos cuesta. Pero hay que buscar, es cierto, hay muchos adolescentes que ponen una barrera, otros que no, ¿eh? Yo tengo infinidad de adolescentes que vienen con sus mamás, y hay una libertad de lenguaje y un respeto, y las mamás las acompañan, y en el momento dicen, bueno, ahora yo salgo de la consulta, ni siquiera yo tengo que decirles que salgan, salen solas de la consulta, esperan en la sala de espera, después lo único que dicen, está todo bien, hay algo, punto. Respetan los tiempos y la privacidad que cualquier humano tiene, ¿no? Yo cuando son esas mamás tan, ¿cómo les puedo decir? Tan de decir que tienen que saber todo de sus hijas, yo a veces les digo, ¿yo te podría preguntar a vos si anoche tuviste relaciones sexuales delante de tu hija? No. Bueno, entonces no me hagas poner en una situación de que yo tengo que preguntarle cosas a ella delante tuyo. Está todo bien, que estemos las tres juntas, pero en algún momento necesito estar con ella solas porque capaz que tiene cosas para comer. Y ahí es como entienden que este binomio madre-hija tiene que en algún momento separarse, y eso es parte del crecimiento. Bien.
otra pregunta y después le voy a dar el micrófono a Sandra que quiere preguntar. Priscila pregunta, ¿dónde podría encontrar información sobre sexualidad acomodado para niños de 12, 13 años? Ujú. Bueno, hay mucha cantidad de materiales. Si entras de páginas ministeriales al Ministerio de Educación vas a encontrar bastante material. Y después en algunas organizaciones de la sociedad civil vos entras a las páginas y en el caso de FUSA vas a encontrar ya para adolescentes más grandes, ¿no? Mucha cantidad de materiales, videos y demás. En otras organizaciones vas a encontrar materiales para chicos más chiquitos. Pero creo que con los del ministerio son suficientes, de educación. Sandra, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, sí, yo desde el minuto 1, que todo lo que dijiste, que los chicos fuman, que los chicos toman, que los chicos tienen sexo, estoy totalmente de acuerdo, soy madre de 3. Comprobé que los chicos hacen muchas cosas que los padres no saben. Y cuando uno se entera es muy, muy terrible. Yo me enteré rápidamente con la tercera. La tercera hizo todo lo que no hicieron los demás. Llegó a la escuela. Y en mi caso es al revés. O sea, por eso te quería consultar, que recién algo dijiste. Yo, o sea, no recuerdo haber hablado adelante de ellos de sexo. Sí tuvieron la ESI porque mis hijos todos concurrieron a una escuela pública, todas las escuelas lo cursaron en una escuela pública. Tampoco jamás cuando vinieron a casa, cuando les hacían las prácticas con la banana en su momento, hace años, después ya con el palo de madera, jamás vinieron ni me contaron. Yo recién lo pregunté cuando salió esta polémica por los penes de madera que habían comprado. Le digo, ¿ustedes con qué ponían? Bueno, ahí recién les pregunto. Me dice, no, con un palo, mamá, no sé qué, ¿no? O sea, nunca fue algo que me lo contaron, o sea, están totalmente relajados. O sea, la ESI se ve que les sirvió muchísimo, ¿no? El tema es que a mí me pasa al revés con la más chica. La más chica viene y se me siente y me habla de todo y me dice, porque yo me voy a acostar y yo quiero ir al médico, que ya la llevé, porque fuimos a mi ginecólogo, o sea, a mi obstetra, tengo 2 hijas mujeres, y le dije a mi obstetra, mirá cómo estaremos de viejos, le digo que ya voy con mis hijas. Lo que sí me pasó es que él, o sea, quiso que yo me quedara. Yo me quedé mirando porque mi hija me dice, yo no quiero que me miren, no quiero esto, bueno. O sea, fue ¿Es un ginecólogo varón? Sí, es un ginecólogo varón. Bueno, ahí hay otro temita. Pasa con los pediatras y pasa con los ginecólogos varones frente a una adolescente. Hay una situación de que no quieren correr el riesgo de que si le hacen, por ejemplo, un examen mamario, se puede interpretar como que la están manoseando o alguna cosa así. Entonces, en general, los profesionales varones frente a esa situación prefieren que la madre se quede. Es entendible, pero bueno, es parte de lo que es la atención en salud, ¿no? Igual ellas, te digo, ningún problema. O sea, vos decís el empoderamiento, para mí las chicas ahora están totalmente empoderadas y a mí es al revés, te decía lo que me pasa, que me habla tanto, ¿entendés? Y me dicen, vos callate porque tu papá es pedófilo, porque vos te pusiste novia a los 15, entonces a mí no me nada. Y él tenía 21, ¿entendés? Entonces a mí, entonces con eso, ¿viste? Como que en el norte son todos pedófilos, ¿viste? Y bueno, y te vienen con estos planteos que, bueno, yo estoy saliendo, me dice, si yo estoy saliendo con un chico, te presento a mi novio, tiene 20, la de 14, y yo me quiero matar. Estábamos con mi marido se fue. Se fue porque no pudo, y ella me seguía hablando. No, mamá, yo quiero tener relación, no sé, no sé, me quiero poner el chip. O sea, bueno, esto es lo que yo hablaba al principio, de no hablar de la adolescencia como algo genérico, sino las adolescencias. Tu hija es una adolescente empoderada de la ciudad de Buenos Aires. No vas a encontrar una así, como te decía, en el impenetrable del Chaco. Vas a encontrar en general la adolescente sumisa, que si sale con alguien 2 años o 3 o 4 mayor, va a tener relaciones sin querer, sin voluntad, digamos, o va a estar viviendo situaciones abusivas. Hay de todo, entonces pensar cada caso en particular y relacionarse. Si vos tenés 3 hijos, sabrás que con los 3 tenés que relacionar diferente, porque son diferentes personas. Y bueno, ir poniendo los puntos adecuadamente. Por lo que yo estoy escuchando, tu hija quiere llamar la atención también con esto, te está como toreando, voy a tener relaciones cuando yo quiero, es típico de la adolescencia. Tampoco se va a ir a acostar con un pibe de 20, no le digo si anda a acostarte con el pibe de 20. No, lógico, pero lo más probable es que lo esté utilizando para ponerte a vos a prueba. Claro, yo le digo, ojo, mirá que yo voy con la policía, le digo, yo la
Pero es como que hay una cosa que a mí me pasa al revés, ¿entendés? Porque yo no veo Claro. mal, pero me da, o sea, yo tengo que cuidar la integridad, yo no sé, digo, vos tenés que tener, o sea, más tiempo con una persona para saber si realmente esa persona no te puede llegar a hacer algo. No es que le quiero coartar, ¿entendés? Su sexualidad. Claro. Pero no sé cómo pararlo, porque ya se me van, porque las chicas ahora te dicen, yo no voy a tener hijos. Te lo dice casi todos los adolescentes. Sí, sí, es Quiero verdad. tener una familia, pero hijo no pienso tener nunca, te dicen, ¿viste? Entonces, yo digo, tan, que yo no sé, ¿viste? Digo, ¿qué hago? ¿Está bien que tenga? ¿Está mal? ¿Viste? No sé cómo en este momento decirle, bueno, sí. La voy Mira, piloteando. yo creo que no, digamos que tenés que entenderla, pero ella te tiene que entender a vos, que vos podés no estar de acuerdo, que vos podés, pero que la vas a acompañar en todo, que vos no estás de acuerdo con que tenga relaciones a los 14, que te parece que todavía es chica, que no está madura, lo que vos sientas se lo podés decir, si se lo decís con respeto, si lo decís acompañándola, mira, es como cuando, no sé, yo tengo 60 años, cuando era chica era prohibido fumar. A mí nunca me gustó fumar, pero de pronto me sentía presionada en el colegio y fumábamos en el baño, y no me gustaba. Y mi mamá me decía, bueno, mira, yo no te puedo prohibir fumar. Te va a hacer mal, trata de no hacerlo, pero si lo haces, contámelo, porque no tiene sentido que me lo ocultes. Entonces, uno va como empezando a no tener encontronazos innecesarios, sino decir, porque si te está toreando con esto de que voy a tener relaciones ahora, cuando quiera, con quien quiera, bueno, me decís, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, pero si lo haces, yo te voy a acompañar para que no te embaraces, para que no te voy a ayudar a que lo pase bien sin riesgos. Bárbaro. Bueno, gracias por la respuesta. Sí, creo que ese es el mensaje importante, ¿no? Que sean responsables, que puedan disfrutar de la decisión que tomen, pero de una forma responsable y sin riesgo, sin que tengan que estar después pagando otras consecuencias de distintas formas, ¿no? Emocionales o de salud. Hay otra pregunta de Cecilia sobre el tema del preservativo. Uno dice, le puede decir a los chicos que lo usen, le dan información, le dan los preservativos, pero igual en ese momento no lo usan. ¿Cómo se puede lograr el verdadero cambio en esa conducta? Pues yo creo que ya hay un cambio. En relación, si miramos generaciones anteriores a las nuestras, los hombres nunca usaban preservativo, jamás. De hecho, hay poblaciones, por ejemplo, población migrante boliviana en Argentina, uno puede agarrar 100 hombres, ninguno va a usar preservativo porque no están acostumbrados. Las generaciones de chicos más chicos usan, ya incorporan el preservativo desde entrada. No quiere decir que lo usen siempre ni que lo usen bien, pero ya lo tienen como, sobre todo los que van al colegio, como un hábito. El tema es cuando empieza a transcurrir el alcohol o algún otro elemento y ya pierden la conciencia de lo que están haciendo. Entonces después vienen a la consulta, por ejemplo, en mi caso las chicas, y dicen, salí el sábado, fui a bailar, todo esto estoy hablando sin pandemia, ¿no? Ahora es como un ni. Tomé y no sé en qué terminé que me desperté en la casa de una amiga, no sé si tuve relaciones, no sé. Entonces, frente a todo eso, no es el problema de que no quisieron usar un método anticonceptivo, no quisieron usar el preservativo, es que no tenían registro de lo que estaban haciendo. Entonces ahí, al otro día, chicas que uno, de escuela secundaria, buen nivel, no tienen ningún inconveniente, pero bueno, entonces quieren tomar anticoncepción de emergencia, hacerse un test de embarazo a los 2 minutos, les agarra la desesperación. Entonces el problema no es el uso del sino el alcohol en forma desmedida. Y es ahí donde hay que trabajar mucho, porque esto va en incremento. El consumo de alcohol en nuestro país, en adolescentes y jóvenes, va en un incremento increíble. Eso yo le comento a todos, nosotros hicimos una charla del consumo problemático de sustancias y lamentablemente se ve mucho el consumo y además su uso es legal. Entonces, ahí venía toda la controversia de decir, bueno, pero esto es legal, se puede hacer. El tema es saber utilizar, saber consumir, ser responsable, porque no es solamente el uso del alcohol puede pasar esto, también pueden tener un accidente de tránsito, como vos mencionabas en las estadísticas, y las consecuencias son fatales después. Entonces, Es quizás que los generar chicos deberían conciencia. morir exclusivamente de causas, no sé, oncológicas, graves, severas, que no se pueden tratar, o no deberían morir en un accidente de tránsito, digamos, fundamentalmente porque es producto del consumo de alcohol.
La moto y el alcohol es así, sinónimo parece. Y no debería ser así, pero tampoco desde, digamos, desde los adultos hay un nivel de control, ni siquiera de tránsito de eso. Hoy uno va cruzando la calle, no sabe para dónde mirar, porque el de la bicicleta pasa en rojo, el de la moto pasa entre autos, pasan las motos arriba de la vereda, es decir, no hay una limitación a eso. Entonces, al no haber control tampoco de eso, es muy difícil que un adolescente a los 15, 16 años, 17, manejando una moto un sábado a la noche, diga, no consumo ni una gota de alcohol. Es más complejo. Otra pregunta. En el caso de las relaciones sexuales entre mujeres, ¿cómo pueden cuidarse del contagio de las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, hay algo que se llama el campo de látex, que en Argentina todavía no disponemos, entonces lo que le enseñamos a las mujeres es con un preservativo, a cortarlo y transformar eso en un cuadradito de látex que se coloca para que entre la boca y la vulva no haya contacto, que es como si usa un preservativo, ¿no? Como un método de barrera. Y es la manera en que pueden practicar sexo oral o con algún juguete sexual o lo que fuera, sin que haya ningún contacto, ninguna posibilidad de infección de transmisión sexual. Bien. El Ministerio está viendo ahora de importar campo de látex, que ya viene preparado para eso y no tener que recortar un preservativo, ¿no? La vacuna de HPV, la que se da a los 11 años, Ujú. ¿previene enfermedades como sífilis? No. Lo único que previene son las verrugas genitales, todo lo relacionado al HPV, que es un papilomavirus. Entonces previenen un porcentaje altísimo el cáncer de cuello uterino, que es la segunda causa de muerte en mujeres en nuestro país, y previene las verrugas genitales, pero no la sífilis ni el VIH. O sea, igual, entonces, lo importante, supongamos, aunque tenga DIU o que usen otros métodos anticonceptivos, la única barrera que nos protege ante enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. Ese preservativo. Y en el caso del HPV, que también es una enfermedad de transmisión sexual, ni siquiera el preservativo. ¿Por qué? Porque el contacto de piel, digamos, sin penetración, no de mucosa, sin que haya eyaculación, también contagia el virus, el papilomavirus humano, que lo tiene el 70% de la población, no quiere decir que sea imposible. Pero bueno, hay que hacer entender que hay enfermedades o infecciones que se van a transmitir igual por más que uno tenga cuidados, pero hay que tratar de disminuirlas. Es decir, si uno practica sexo oral y sin uso de preservativo y esa otra persona tiene una infección de transmisión sexual, la podemos contraer, pero no quiere decir que no esté bien tener sexo oral, nada más que uno sabe en la balanza con quién, cómo y demás cuidarse. Sofía comenta que hace 2 meses empezó a tener relaciones, estimo que su hija, y le cuesta bastante por la comunicación que tenemos. Hoy se quedó pensando justo eso, cómo le hace entender los métodos que tiene que hacer para usar, ¿no? Los métodos que tiene que usar. Ujú. Y bueno, volvemos al caso anterior, si hay una barrera en la comunicación, porque el adolescente es reticente a hablar esto con su mamá, está bueno que la mamá le diga, bueno, mira, ya que este tema no lo querés hablar conmigo y supongo que no tenés toda la información adecuada, vamos a recurrir, te voy a acompañar, vamos a buscar juntas, miremos, no sé, la cartilla, o vamos a un hospital, o vamos a algún lado, donde vos te puedas informar. Yo te voy a acompañar nada más, pero quiero que estés informando. Es una manera de quedarse uno tranquilo de que ella va a estar informada o va a utilizar bien un método anticonceptivo. Y en el caso, ojalá no le toque, pero que tenga que recurrir, que se embarazó y que haya que recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo, que también sepa que hay maneras de practicarlo seguras, que bueno, particularmente, bueno, Luis Pasteur cuenta con, con los medios como para hacer las interrupciones voluntarias del embarazo, seguras y gratuitas, y esto da, así como con todos los métodos anticonceptivos, da una tranquilidad en general a la población de saber que uno en eso está amparado, que puede tener cualquier método anticonceptivo, que puede interrumpir un embarazo sin riesgo, que
bueno, es una cobertura en salud que bueno, Luis Pasteur y muchas otras prepagas lo están cumpliendo y muchas otras no lo están cumpliendo. Pasteur cubre el 100% de los métodos anticonceptivos, se tienen que enrolar en un programa, así que de eso lo pueden gestionar y tienen la cobertura al 100%. Algo importante también acá que nos preguntan, en el caso de ser joven y no tener la vacuna de HPV, ¿se puede aplicar todavía? Sí. Sí, lo único que al no estar en el calendario de vacunación obligatorio no está la cobertura gratuita como ocurre a los 11 o 12 años. Pero es importante, aquellas familias que puedan, que se vacunen. Usted también tiene una cobertura superadora en esa vacuna, así que al que le interesa es bueno. Otra pregunta. ¿Cuál es el especialista que se puede consultar para adolescentes varones? ¿Es un Hay ginecólogo? médicos, no. Hay médicos que han hecho la especialidad en pediatría y después una residencia en medicina integral de adolescentes. Y está bueno porque tienen la base de la pediatría, pero después han incurrido en esta etapa de la vida tan particular. Se llaman pediatras, pero no figuran en general como pediatras, sino especialistas en adolescencia. Otra consulta. Una de las participantes tiene una nena de 9 años, también le interesa la sexualidad LGBT y no sabe hasta dónde explicarle. Bueno, lo que podés hacer es compartir de pronto algún video, algo de YouTube que está relacionado con esto, y si vos te sentís incómoda explicándole, le mostrás algo o charlas con ella como otros hablan de estos temas. Sobre todo hay videos que tienen que ver adolescentes con adolescentes, cómo se manejan, cómo hablan de sus sexualidades, género. Hay muchos materiales de la Dirección Nacional de Adolescencias y Juventudes en relación a esto, y te va a hacer sentir como más tranquila, más relajada. Bien. Otra pregunta, otro de los participantes tiene un nene de 14 años que está encerrado en pandemia hace 1 año y medio, solo ve videitos y dice que es imposible hablar como de sexualidad, de este tema, ¿no? Como que está su mente en otro lado. ¿Cómo, no sé, qué otra recomendación puedes hacerle? Mira, en general a los varones, adolescentes, lo ideal es llevarlo a un profesional de la salud, un médico especialista en adolescentes, acompañarlo con la excusa de un control de salud X, y dejarle ese espacio de charla con el profesional. Si ves que no hay manera de entrarle así intrafamiliarmente, bueno, depositar, explicarle al médico, miren, no habla absolutamente nada de esto, y con el profesional de la salud, cuando él le explique que todo lo que hablan adentro del consultorio queda ahí adentro, que nada va a salir para sus padres, salvo que algo corra riesgo a su vida, ¿no? Bueno, esto es un buen inicio. Sí. Generar el espacio, digamos, es un buen inicio. A ver si tengo alguna pregunta más que me haya quedado. Bueno, Sandra, hay un montón de agradecimientos por la charla. Gracias. A ver, Lorena comenta que tiene un varón de 17 años. Para aplicarse la vacuna de HPV, ¿hay que ir con orden médica? ¿Sabes esto? Si es por prepaga, sí, con una orden médica, pero hoy te la pueden hacer vía, así, por WhatsApp, se pone emergencia COVID y te la aceptan en cualquier lado, no hay inconveniente. Me preguntó si Luis Pasteur contaba, a ver, esperen que estoy con todas las preguntas, si Luis Pasteur cuenta con profesionales especialistas en adolescencia para estos temas. No estoy bien segura, pero la idea sería que nos escriban por mail. Yo les dejo uno que es actividades@oslpasteur.com.ar,
que es de donde yo les mandé el link, y ahí les podemos responder bien. Sé que hay una profesional en Belgrano, que es pediatra, especialista en adolescencia, pero bueno, quisiera darle más información después. Lucila consulta si los controles ginecológicos se hacen a partir de la primera relación sexual. No, en general lo adecuado es comenzar, los ginecólogos infantos-juveniles atendemos desde recién nacidas, porque hay nenas que tienen fusión de los labios, hay, bueno, diversas patologías, o crecimiento, desarrollo mamario a los 4 años, vemos un montón de cosas. Pero lo recomendable es, si están yendo a un pediatra varón, una nena de 12 años, ya el pediatra no le va a examinar ni genitales ni las mamas. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, en una charla con el pediatra, bueno, el pediatra le dice, mira, te voy a derivar para que te conozcas a una médica, y uno en la primera consulta ginecológica, solamente para evaluar cómo viene desarrollando, le explica, bueno, ¿vos sabés en qué consisten los exámenes ginecológicos? Todas las nenas dicen, no. Bueno, quédate tranquila, nada te vamos a hacer, solamente mirarte un poco los pechos. Hay nenas que son muy como vergonzosas si uno examina los pechos sin necesidad siquiera de levantarle totalmente la remera. Miramos el vello pubiano, miramos la espalda, tocamos tiroides, digamos, tenemos un paneo general. Y esa primera consulta es muy importante, que no sea traumática, que, no, bueno, que se sienta en confianza, y eso nos va llevando a que después, una vez al año, las vamos controlando, no solo su crecimiento, desarrollo, flujo, bueno, inicio de relaciones sexuales, millones de cosas, el uso de la copita menstrual, del tampón, todo lo que se les pueda ocurrir de las preguntas de ellas y de todas sus amigas aparecen en la consulta ginecológica cuando tuvieron una buena experiencia de primera vez. Con la consulta ginecológica. Entonces es muy variable, no es que hay que tener relaciones para ir al ginecólogo. Esto es de acuerdo a si va una pediatra mujer o un pediatra varón, y estas cosas se van viendo en la consulta pediátrica, y esa pediatra está como sabe asesorar en este tema, fantástico, pero si no, no. Para ahí estamos los ginecólogos. Casi no hay ginecólogos infantos juveniles, somos casi todas mujeres. Yo pertenezco a la Sociedad de Ginecología Infantos Juvenil hace 28 años por lo menos, y creo que hay 3 varones en toda la sociedad. No es una especialidad de varones. Bien. Una pregunta, la vacuna de HPV son varias dosis, ¿no? Sí, son 2 dosis. Después se va viendo, de acuerdo a la edad, cambia un poquito esto, pero son 2 dosis la vacuna. Perfecto. Y en el caso de los varones, aquellos que quedaron fuera del calendario, Se pueden ¿recomendás dar igual? también. Sí, Sí, perfecto. en realidad, viste, esta vacuna es una vacuna cara, y entonces la gente no suele utilizarla, pero es recomendable porque si bien los varones muy pocos tienen cáncer de pene, son transmisores del HPV y son transmisores de las verrugas genitales, y está bueno que esté toda la población a futuro. Si se siguen vacunando todos los chicos y chicas de esa misma edad, en algún momento vamos a tener toda la población vacunada. Es probable que se pueda erradicar quizás este tipo de cáncer. Claro. Bien, bien. Acá tenía otra pregunta más. ¿De qué se tratan las inyecciones como método anticonceptivo que se dan a las adolescentes? Hay 2 tipos de inyectables, el mensual y el trimestral. En este momento no hay ninguno de los 2 disponible en nuestro país. Hay una falta total, el laboratorio que los producía no lo está produciendo, y durante todo este año no hubo. Pero en general la inyección mensual es igual a una caja de pastillas anticonceptivas, nada más que se aplica una sola vez por mes, da la misma cobertura, con la posibilidad de esto que tienen las pastillas, que se le olvidó, que vomitó, que tomó alcohol, que lo que fuera, no ocurre. Una vez que está inyectada, se va absorbiendo diariamente la misma dosis y tiene mejor, diría, cobertura que las pastillas. Pero lamentablemente no están disponibles en este momento. El Ministerio está buscando la vuelta de poder hacer una importación porque no se está produciendo en nuestro país. Y la trimestral no es la más aconsejable para adolescentes porque puede producir a largo plazo una disminución de la calidad del hueso.
no digo osteoporosis, pero como una debilidad en la calidad del hueso. Entonces la dejamos específicamente para situaciones, no sé, un posparto, en alguna persona que no, o una VIH positivo. No es el método de elección para las adolescentes a largo plazo. Lorena cuenta que tiene una nena de 10 años y el mes pasado tuvo su primera menstruación. ¿Alguna recomendación o algo que tenga que tener en cuenta? En la menarca, es decir, en la primera menstruación, tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes, que es posible que no sea regular. Ahora, si la irregularidad consta en que va a tener una menstruación cada 40 días, cada 2 meses, así, no es un problema. Hay un pequeño porcentaje de adolescentes que comienzan con su menstruación y por ahí en la segunda menstruación no paran de sangrar. Van 10 días, 12, 15 y siguen con la misma menstruación. Eso sí hay que prestarle atención, porque hay que cortar esa menstruación porque no va a tener un problema ginecológico, va a tener anemia y va a tener otras cuestiones relacionadas al sangrado. Son poquitas, no es un porcentaje muy elevado, pero hay que tenerlo en cuenta porque es parte de, hasta que se acomoda el eje hormonal, y realmente tarda a veces algunos años, pueden pasar las irregularidades. Y otro tema es la alimentación. La alimentación, más allá de que hoy con el COVID y la pandemia hay muchas irregularidades menstruales que son pasajeras, que no va a haber ningún inconveniente después, cuando comienzan con las dietas veganas, vegetarianas y demás, son muy restrictivas, en plena etapa de desarrollo, muchas veces eso lleva a irregularidades o falta de menstruación. No solo por bajar de peso, sino por el tipo de alimentación que tienen en un momento importante del desarrollo. Bien, importante. Bueno, hacemos 2 preguntas más y ya vamos a ir cerrando. Agostina nos comenta, a ver, bueno, relacionado con ese tema, ¿hasta cuándo es normal esperar la llegada de la primera menstruación? La primera menstruación es normal tenerla entre los 8 y los 16 años, pero esto así es como un horror, ¿no es cierto? Si la nena tiene 8 años y menstruó, o si tiene 16 y todavía no menstruó. Entonces, esto es en los libros. Ahora, si uno tiene una nena que de pronto tiene 9 años y uno empieza a ver que tiene desarrollo de botón, aparece el botón mamario, aparece un pelito, otro pelito y demás, uno va viendo que esto es parte de un desarrollo normal. Ahora, si una nena tiene 13, 14 años y no tiene ningún signo de desarrollo puberal, ahí sí nos preocupamos, decimos, bueno, puede ser que sea una pubertad, digamos, retrasada y no sea un problema, pero no vamos a esperar hasta los 16 años para llevarlo a un control. Entonces lo que hacemos los ginecólogos es examinarla y ver si hay parte del desarrollo, si ver también los antecedentes familiares, si la mamá menstruó a los 16 años, tal vez ella menstruó a los 15, pero siempre ir, como hablábamos antes, esto es un proceso, no es que la primera menstruación va a aparecer de un día para otro, es un proceso que tarda por lo menos un año, desde la aparición del primer signo de desarrollo puberal, sea a nivel de hormonas masculinas o femeninas, tarda por lo menos un año, y eso es lo que vamos como detectando si eso va bien. Bien. Otra consulta, ¿los anticonceptivos para varones se pueden indicar para adolescentes y la efectividad es la misma que los anticonceptivos orales para mujeres? No hay anticonceptivos para varones disponibles, toda la investigación históricamente fue en mujeres. Hay investigación de productos anticonceptivos para varones, ninguno todavía aprobado. El único método anticonceptivo es el preservativo. Hoy en día, o la vasectomía, obviamente que la van a usar los adultos más grandes, ¿no? La población masculina más grande. ¿Y las pastillas anticonceptivas en adolescentes son recomendables? Sí, sí, son recomendables, hay que saber la dosis que necesitan. Siempre en la adolescencia se necesitan dosis mayores que en las mujeres adultas, de lo contrario de lo que cualquiera pensaría, pero es para protección de los huesos. Los huesos necesitan un aporte estrogénico más alto, hasta los 21 años, más o menos 20, 21 años, uno ahí ya puede bajar la dosis de hormonas que tenga el anticonceptivo oral. Piensen que también hay un montón de otros métodos que a las chicas les gusta mucho, los anillos vaginales, el implante subdérmico que tiene una sola hormona,
Hay muchos métodos, el parche, hay infinidad de métodos que uno tiene que dárselos a conocer porque no los conocen en general y que después decidan. Siempre vienen igual por las pastillas, vengo a buscar porque quiero tomar pastillas. Entonces uno pregunta, ¿por qué quieres tomar pastillas? Y porque es lo que conozco. Bueno, te cuento todos los métodos y vos después elegís. Si querés tomar pastillas, tomas pastillas, y dentro de 2 meses, 3 meses, si ves que te olvidas mucho, que no te gustan, que te caen mal, buscamos otros. Todos los métodos son reversibles, no hay ningún inconveniente en cambiar de un método a otro. Lo importante es que pueda tener la responsabilidad de llevar adelante ese método bien. Bien. Y bueno, la última pregunta. Adriana pregunta si puedes darle alguna recomendación para hijos LGBT. ¿Para hijos o para padres? Porque el tema más que nada es que los hijos que decidieron tener su vida sexual con de pronto alguna persona del Recomendaciones mismo para padres. sexo o de diversidad sexual y todo, lo más difícil es para los papás entender eso. Cada vez se ve en edades más tempranas, y acompañar a esos papás en el proceso que le lleva a esa niña o ese niño definirse, decidirse y todo, es un proceso muy difícil. En general se recomienda que estén asesorados y acompañados por equipos que se dedican a eso, porque la fantasía en general de los papás es: mi nena quiere ser Pedro a los 6 años, y entonces no, es muy chiquita, no podemos, y hay que tomar decisiones de hormonización, de cirugías, de un montón de cosas que muchas veces se pueden postergar, y otras veces la presión de esos chicos es muy grande y las familias les cuesta poder adaptarse a eso. A nosotros mismos como profesionales, yo atiendo no sé, chicas que de pronto las veo un día, no las reconozco en la sala de espera, y me dicen: yo no soy más Julieta, soy David. Bueno, para mí, que la vengo atendiendo hace 6 años, me cuesta mucho, a veces les pido disculpas, y les digo: discúlpame, porque claro, están en un momento de transición donde todavía tienen cara de mujer, pero a su vez tienen un poco de barba. Bueno, entonces uno les pide disculpas o les dice: no es intencional, a veces se me va a escapar y te voy a tratar como mujer. Entonces ellos dicen: sí, sí, es lo que me pasa siempre. Y son procesos que si uno trata de vivirlos con la mayor naturalidad posible, aunque nos cueste, como familia, como padres, como profesionales, a veces nos cuesta, pero poder charlarlo y decir: bueno, a mí me pasa esto, no me resulta tan fácil, yo te tuve y eras una nena o un varón, y hoy querés esto, bueno, te voy a acompañar en esto, pero me cuesta mucho. Y los chicos lo entienden, porque no es un proceso fácil. Bueno, espero que les haya servido a todos, que haya servido como para poder transitar esta etapa. Así que gracias, Sandra, también a vos por tu Al aporte, contrario. por acompañarnos a todos los aquí presentes. Bueno, fue en un una placer. semana, gracias. En una semana más o menos les voy a mandar el link de esta charla grabada, aquellos que lo quieran volver a ver o compartir con sus hijos. La verdad que es muy importante que seamos promotores de la salud sexual, que nos informemos, y creo que esa es la mejor herramienta que podemos tener todos. Bueno, Sandra, buenas noches, ahí te llegan los Gracias. comentarios. Buenas noches para Gracias a todos. todos. Adiós. Buenas Adiós. noches, muchas gracias. Igual. Gracias a ustedes.